Muy buenos días, ¿cómo están? Nuevamente vamos a realizar el devocional del día de hoy, esperando poder tener un tiempo bastante gratificante, bastante de aprendizaje y que sobre todo de crecimiento espiritual, que buena falta siempre es parte de nuestras vidas. ¿Ok? Vamos en esta mañana a tratar del libro de los Hechos, el capítulo 13, versículos del 13 al 15. Yo tengo aquí la versión de Reina Valera, pero es válida alguna versión alterna que tengas allí al alcance de la mano, ¿ok? Dice desde el versículo 13, sigamos la lectura. Dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Versículo 15. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Muy bien, vamos a entrar en oración previamente a iniciar el devocional. ¿Ok? Señor, venimos ante ti nuevamente, Señor, cargados, pesados, Señor, de circunstancias que nos tocan vivir. Seguramente que problemas, seguramente que preocupaciones, seguramente que angustias, pero también, Señor, seguramente también que faltas y pecados que ya hemos podido cometer, Señor. Rogamos que todas estas situaciones, Señor, sean consoladas por ti, Padre Santo. Que nos ayudes a lidiar con los problemas, con las vicisitudes de la vida, con las circunstancias adversas, que nos ayudes a crecer en medio de esas tempestades. Pero que también, Señor, nos libres del mal y nos ayudes a superar las caídas, las faltas. Comprendemos, Señor, que eres bueno, que para siempre es tu misericordia, Señor, y que queremos apelar a ello, Señor, a que extiendas tu mano restauradora sobre nuestras vidas y nos ayudes a salir a flote, porque, Señor, nuestras dificultades, Señor, para lidiar con esta senda en el camino a la santidad, Señor, son muchísimas, Señor. Y rogamos, Señor, de que prime y prepondere, Señor, tu gracia, que nos lleve de la mano, Señor, hasta el fin, en este camino arduo de santidad, de búsqueda de santidad, Señor. Te rogamos, Señor, incrementa nuestra fe. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestras faltas. Ayúdanos en este tiempo de aprendizaje también, Señor, para que podamos no solo comprender, sino también aplicar lo que vamos a comprender y trabajar esta mañana a través del devocional de ese tiempo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces habíamos leído una cita muy interesante que era el de Hechos capítulo 13, el versículos del 13 al 15, en lo que la temática trata acerca del viaje misionero. ¿Ok? Ya estamos entonces en un plano bastante interesante, una ruta misionera que se podría decir, y estoy seguro de que muchos concordarán, al igual que la opinión de muchos estudiosos de la Biblia, de que este viaje misionero hecho por Pablo es un viaje misionero nunca más hasta el sol de hoy replicado. ¿Por qué razón? Por las limitaciones de su tiempo. Limitaciones geográficas, limitaciones políticas, económicas, limitaciones en cuanto a la persecución, ¿no? Limitaciones también propias del propio flagelo, del propio martirio que sufrían las comunidades cristianas primitivas. Así que dadas estas circunstancias y también el periodo prolongado en el que lo realizó, el viaje misionero del apóstol Pablo probablemente es el más arduo de todos los tiempos, ¿no? Naturalmente esto es mérito y gracia de Dios, pero fue ejecutado a través de la vida, pues, de los primeros siervos de la historia que tenemos en la iglesia primitiva, ¿no? De manera particular en este momento es Pablo de quien vamos a estar tratando, y también de algunos acompañantes que abordan en esta historia, ¿verdad?
Bueno, aquí observamos en este pasaje que acabamos de leer, pues una escena en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, donde Pablo pues y sus compañeros, después de viajar y enfrentar desafíos, son invitados pues a compartir una palabra de exhortación, ¿no? En este evento pues que no solamente marca un momento importante en la expansión del evangelio, sino pues que también nos va a revelar ciertos principios que son claves para la vida cristiana, ¿no?, de hoy. Y vamos a ver entonces cómo Dios nos llama pues a estar preparados para exhortar, para compartir el mensaje de salvación y ser su voz en todo lugar y en todo tiempo, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar una explicación de estos lugares, ¿no?, y algunos términos mencionados en este pasaje importante que estamos estudiando, ¿no? En primer lugar, Pafos. No me quiero extender mucho sobre esto, algunos comentarios breves. Pafos fue una ciudad en la isla de Chipre, en la costa suroeste. Tuvo una cierta importancia bíblica, pues fue una de las primeras paradas en el viaje misionero de Pablo y Bernabé, ¿no? Aquí Pablo enfrentó a un mago llamado Elimas y también pues predicó el evangelio del procónsul romano Sergio Paulo, ¿no?, quien se convirtió al cristianismo. Esto lo vemos en el capítulo presente de 13, desde el versículo 6 al 12, ¿no? Una breve acotación histórica, pues que en los tiempos antiguos, pues Pafos era famosa por el templo dedicado a la diosa Afrodita, pues que tenía que ver mucho con el politeísmo de la época, a los cuales la iglesia primitiva pues tuvo que hacer mucho frente a través de la predicación de la palabra, ¿no? En segundo lugar, Perge de Panfilia. La ubicación de Perge era pues una ciudad en una región de Panfilia, en lo que hoy es la costa sur de Turquía, ¿ok? Tiene una también cierta importancia bíblica, pues que después de salir de Chipre, ¿no?, Pablo y Bernabé llegaron a Perge, ese está en el versículo 13, y fue aquí donde Juan Marcos decidió dejar el grupo y regresar a Jerusalén, ¿no? Perge pues era una ciudad helenística importante, ¿no?, famosa por su arquitectura y su adoración a la diosa Artemisa. Ya vemos aquí la paleta de colores de las polideidades que se celebraban en el paganismo de la época, ¿no? Aunque no se menciona pues un ministerio específico de Pablo aquí en su primer viaje, la ciudad era una parada estratégica, ¿no?, como ya después vamos a ver. En tercer lugar, Antioquía de Pisidia. La ubicación de Antioquía de Pisidia pues estaba en la región de Pisidia, en lo que hoy es Turquía central, ¿ya? Tiene también cierta importancia bíblica en lo que concierne a que era una ciudad clave en el primer viaje misionero de Pablo, ¿no? Allí él y Bernabé predicaron en la sinagoga y fue uno de los primeros lugares donde el evangelio fue pues naturalmente rechazado por los judíos, lo que llevó a Pablo a enfocarse más en los gentiles, ¿no? Esto ya tiene una explicación mayor en las escrituras entre el versículo 14 al versículo 52 del capítulo presente, capítulo 13 que estamos estudiando, ¿ok? Y la acotación histórica para ello sería pues que Antioquía de Pisidia fue fundada por los griegos y luego controlada por los romanos en esa sucesión de poder. Y era una ciudad importante tanto política pues como económicamente, ¿no?, tal y como dicta y enseña la historia, ¿ok? Pisidia pues era una región montañosa en Asia Menor, ubicada pues en el sur de la actual Turquía. Estamos en el punto 4 que es de Pisidia, ¿ok? Su importancia bíblica pues aunque no es una ciudad sino que es una región, Antioquía de Pisidia pues estaba en esta área, ¿no?, y es mencionada la ubicación donde Pablo y Bernabé llevaron a cabo una parte importante de su ministerio misionero, ¿ok? Y finalmente, que pues no está de más mencionar, aunque ya es sabido por muchísimas personas, ¿no?, de nuestras comunidades cristianas, y como diría el apóstol Pablo, a mí no me es gravoso volver a enseñaros las mismas cosas. Una sinagoga, no olvidar que era un lugar de reunión para la comunidad judía, donde se realizaban pues oraciones, lecturas de la ley o desde la Torá,
y los profetas y las enseñanzas, ¿no? Durante el tiempo del Nuevo Testamento, las sinagogas eran centros comunitarios importantes para los judíos en el Imperio Romano. Bien, tiene también cierta importancia bíblica. En el versículo 15, Pablo y Bernabé, pues del presente libro de los Hechos, asistieron a la sinagoga en Antioquía de Pisidia, donde pues se les dio la oportunidad de hablar, como ya lo vamos a desarrollar en un momento. Y este era un patrón bastante común para Pablo, ¿no? Quien frecuentaba las sinagogas para predicar pues el evangelio a los judíos, ¿no? Principalmente, y también a los gentiles que adoraban a Dios, ¿no? Estas ubicaciones y términos pues son claves para comprender el contexto geográfico histórico del ministerio de Pablo, y pues también vamos a ver de cómo el evangelio se fue extendiendo en los primeros días del cristianismo primitivo. Bien, ahora sí, habiendo hecho este borde, esta introducción, vamos a ver ya el primer punto, que tiene que ver con el contexto del viaje misionero, ¿ya? En lo que respecta al versículo 13. Ok, al versículo 13. No, y en el versículo 13, pues se nos dice que Pablo y sus compañeros zarpan de Pafos y llegan a Perge de Panfilia, donde Juan se aparta y vuelve a Jerusalén, ¿no? Este detalle aparentemente insignificante nos recuerda que en el caminar cristiano, pues no todos a lo mejor seguirán de una manera permanente con nosotros hasta el final. Puede haber variantes, pueden haber ciertas modificaciones. A veces en medio de la misión algunos se apartan, como Juan Marcos lo hizo aquí, pero la obra de Dios sigue adelante. Algunas lecciones importantes de esta parte, perdón, estoy con un poquito de contusión. Bueno, algunas lecciones importantes de esta parte que nos van a ayudar a comprender o a abrir un poquito más el entendimiento sobre ello, es que la misión de Dios sigue incluso cuando otros deciden regresar o alejarse. Sea cual sea la circunstancia, no necesariamente una decisión adversa, ¿no? O que pueda ser contraproducente, sino circunstancias simplemente, como ya lo vamos a desmenuzar en un momento, como en el caso de Juan Marcos. Las dificultades y deserciones pues no deben detenernos, ¿no? Pablo siguió adelante a pesar de la partida de Juan. Como iglesia debemos pues aprender a continuar el trabajo que Dios nos ha encomendado sin desmayar, ¿ok? La Biblia no nos da una explicación muy detallada y clara de por qué Juan Marcos decidió abrir paso respecto a Pablo y a Bernabé y regresar a Jerusalén en medio del primer viaje misionero. Esto está en el versículo 13 del capítulo 13. Sin embargo, hay varias teorías y posibles razones que los estudiosos han sugerido basadas en el contexto bíblico y las circunstancias del momento, ¿no? Un posible temor pues natural, ¿no? Por la persecución presente, o también por fatiga, o sea, por cansancio del mismo trabajo misionero. Es una posibilidad. Voy a plantear varias posibilidades, no que salen de mí, sino que he podido recopilar de algunos estudiosos y a lo mejor pueden darnos un poco de luces. Pero vamos a ver el desenlace, que es lo más interesante. Bien, vamos por partes. El viaje misionero pues implica grandes desafíos, ¿no? Incluyendo, pues como ya mencionaba en el inicio de la introducción de este estudio, largos viajes, persecuciones y dificultades físicas. Habíamos hablado en otro devocional que las persecuciones eran a toda escala, es decir, a la escala local, persecuciones de las autoridades locales judías, escala regional, también de autoridades judías, pero también romanas, y finalmente también nacionales, que era ya todo el contexto global de Roma como imperio dominante del tiempo, ¿no? Entonces era una persecución absoluta que abarcaba todas las instancias posibles en que uno pudiera hallarse geográficamente dentro de estos linderos. Entonces, dicho estos términos, es posible que Juan Marcos, siendo pues el más joven y quizás menos experimentado, pues haya sentido bromado pues por los peligros y las dificultades del viaje, ¿no? Especialmente al salir de la familiaridad de Chipre y entrar en una tierra más hostil en Asia Menor, ¿no? Estamos tratando de encontrar en medio de esas especulaciones algunas ideas, ¿no? Un segundo punto
sería algún tipo de discrepancia o desacuerdo personal, no necesariamente de carácter teológico, pero podría tener que ver con la misión, ¿no? Entonces esto abre a otra posible razón, es que Juan Marcos probablemente no estaba de acuerdo con alguna de las decisiones de Pablo de dirigirse a los gentiles o con alguna otra estrategia misionera. Sabemos que más adelante Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo sobre la confiabilidad de Juan Marcos, ¿no?, para futuros viajes, lo que sugiere que su partida pues pudo haber sido vista como una deserción o a lo mejor una necesidad de mayor compromiso. Y esto lo vamos a poder explorar más en Hechos 15, del versículo 37 al 39. ¿Ok? También puede ser algunas problemáticas de carácter personal o familiares que haya podido estar atravesando Juan, ¿no? Recordar que estamos desmenuzando estas especulaciones porque estas especulaciones que podrían haberse dado en el escenario de la vida de Juan Marcos son las posibilidades que se dan en nuestras vidas. Esa es la razón de por qué estamos citando las teorías de diversos estudiosos que han especulado respecto a la deserción o retirada provisional de Juan Marcos respecto a la misión, no de la vida cristiana, sino de la misión. ¿Okay? Vamos a ver en el desenlace cómo termina esto, pero hay que completar estas pinceladas para poder también encontrar cierta identidad de lo que sería la vida y las decisiones de Juan Marcos respecto a las nuestras. Es importante ir tejiendo esos paralelos y estas respuestas las tienen que personalmente cada uno de nosotros que estamos en este presente devocional tratar de ir contestando. Bien, en cuanto a los problemas familiares o personales, Juan Marcos pues era primo de Bernabé. Esto está en Colosenses 4, el versículo 10. Y pues es posible que haya sentido la necesidad de regresar a Jerusalén por razones personales o familiares, ¿no? Jerusalén era su hogar, pues y tal vez surgió alguna urgencia que lo obligó a volver, ¿no? Esto es tocante a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros que tenga una carga familiar o personal, definitivamente que va a repercutir en cuanto a su involucramiento en la vida evangelística o misionera, ¿ya? Y esto es muy humano, pero hay que aprender a lidiar con eso. Y esa es una enseñanza que encontramos en esta sección. Bien, otra razón también, o otra especulación sería el choque cultural o tal vez un tema de confianza. Es posible que al enfrentarse a una misión en tierras gentiles, pues Juan Marcos, proveniente de una familia judía, se haya sentido a lo mejor no tan cómodo con la expansión del evangelio hacia los gentiles, ¿no? Lo que pudo generar dudas o inseguridades sobre su papel en el equipo misionero. De nuevo estamos encontrando aspectos que son de carácter muy humano, ¿no? Muy humano. Y a Pedro también, que fue el primer líder de la iglesia primitiva, que luego pasó a la batuta de Pablo, pero también en algún momento él también experimentó esta sensación, ¿no? Y le fue necesario la visión que vino de parte de Dios del gran lienzo sobre el cual de las 4 esquinas tenían ataduras y sobre el lienzo extendido pues estaban montados toda clase de animales, puros e impuros, y se le fue dicho que se levante, matase y comiese, ¿no? Con la finalidad de retratarle de que el evangelio sería definitivamente para todos los confines de la tierra, sin importar raza, lengua, región, cultura, etcétera, etcétera. Cualquier criterio o parámetro de clasificación o segmentación de grupos humanos, eso no tenía o no tenía nada que ver con el tema del evangelismo. Muy bien. Ok. Ya nos acercamos al final de estas especulaciones para poder generar algunas enseñanzas. Y en quinto lugar, pues sería la falta de madurez espiritual, ¿no? Algunos han sugerido de que Juan Marcos simplemente no estaba aún con toda su preparación ideal, ¿no?, para las demandas de un viaje misionero tan arduo, ¿no? Esto explicaría por qué Pablo más adelante se mostró un poco reacio a llevarlo en futuros viajes. Y esto está citado en Hechos 15, el versículo 38. Ya, las citas que voy dejando, por favor, ir buscando para poder tener un contraste entre lo que estamos diciendo y lo que está expresando la escritura para ver lo fidedigno que es este estudio respecto a ello. Bien, aquí no se menciona explícitamente la decisión de Juan Marcos de irse, bueno, eso tuvo repercusiones. Más tarde, cuando Bernabé quería llevar de nuevo a Juan Marcos en un segundo viaje misionero, Pablo pues mostró cierta oposición, lo que provocó una separación pues entre Pablo y Bernabé.
Aquí esto lo vamos a encontrar en Hechos del capítulo 15 del versículo 36 al 41. Ya ahí está para poder leerlo. Sin embargo, es importante pues señalar que más adelante Pablo y Juan Marcos pues tuvieron nuevamente un acercamiento, ¿no? Y ya que en 2 de Timoteo 4 versículo 11 Pablo pide que traigan a Juan Marcos, él mismo lo pide, porque lo considera útil para el ministerio, según las propias palabras textuales del apóstol Pablo. Entonces aquí ya estamos en el desenlace de que vemos de que hubo una evolución, ¿no? Y esto va a mostrar pues que aunque Juan Marcos abandonó inicialmente en el viaje, su historia no terminó ahí, ¿no? Sino que él creció y fue restaurado en su ministerio. Lo que nos enseña que incluso cuando fallamos, cuando tenemos ciertos episodios de deserción, ¿no? Dios nos puede usar nuevamente en su obra. Es decir, Dios nos llama y progresivamente nos va trabajando en nosotros a fin de que Él mismo nos llega a llevar al estado de apto o calificados para poder realizar ciertas obras que Él ha trazado de antemano para nosotros. Entonces ahí radica la necesidad de la confianza en la obra del Señor. Muy bien. Bien, vamos a pasar al segundo apartado de este estudio, ¿ok? Que trata acerca de la preparación para el ministerio, ¿no? Lo que tiene que ver con el versículo 14. En el versículo 14 pues vemos que Pablo y Bernabé, tras llegar a Antioquía de Pisidia, van a la sinagoga el día de reposo, y esto muestra pues la disciplina y preparación de Pablo, ¿no? Aunque era misionero a los gentiles, primero iba a los judíos, porque comprendían la necesidad de compartir el evangelio en cada oportunidad disponible. Ellos se sentaron esperando el momento oportuno para hablar. Aquí vamos a desmenuzar algunos aprendizajes que van a ser muy útiles para nuestras vidas, ¿no? La preparación espiritual es clave. Pablo se mantenía listo para hablar cuando se le daba la oportunidad. Eso es muy importante. Hay un tiempo para escuchar y un tiempo para hablar, ¿ok? Pablo primero se sentó y escuchó la lectura de la ley y los profetas, esperando que el momento oportuno se diese. Entonces debemos estar atentos a las oportunidades que Dios nos da en lugares donde otros no esperarían que el evangelio fuese compartido, ¿ok? Bueno, entonces vamos a citar algunos versículos que nos instan a predicar el evangelio en cualquier lugar y en cualquier momento, sin importar las circunstancias, ¿ok? Vamos a ver por aquí. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia. Bien, en este versículo pues entonces vamos a notar claramente que se nos llama a estar siempre preparados para compartir el evangelio, ya sea en momentos propicios o no. Ya esto es en calidad de indistintamente. Hay un segundo pasaje, bueno, hay algunos, voy a compartir algunos de ellos que sería muy importante poder tomarlo en cuenta, si bien es cierto hubiesen más. Primera de Pedro 3:15 dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bien, este versículo pues nos va a animar a estar siempre listos, ¿no? Para explicar nuestra fe a cualquiera que pregunte en cualquier circunstancia. Bien, pero también este versículo nos llama a la importancia de estar preparados ante la defensa de la fe. Es un punto bastante interesante porque he escuchado comentarios de bastantes hermanos de diferentes denominaciones que son anti-academicismo teológico, anti-estudios bíblicos, anti-profundizaje del conocimiento de la palabra del Señor, basados en que la experiencia es mayor a la razón, basándose de que la experiencia espiritual trasciende a todo, incluido al conocimiento de la propia palabra del Señor y la revelación que Él nos ha dado a través de las Escrituras. Esto, aunque tiene un cierto grado de verdad, no es absoluta, en el sentido de que no se descarta, o la propia palabra del Señor no descarta la gran importancia que tiene el estudio y la palabra dentro de la vida del creyente.
¿Mm? Aquí creo que, aunque estamos en un contexto diferente del que estamos hablando en este momento, pero creo que tendría cierta validez y cierta aplicación la palabra que dice del Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El conocimiento no es malo, el conocimiento es bueno. Y si es conocimiento aplicado, es muchísimo mejor. Y ahí entra a tallar entonces la experiencia espiritual. El conocimiento aplicado es experiencia espiritual. Pero un conocimiento, una experiencia soslayada, apartada, alejada de todo conocimiento que tenga que ver con la palabra del Señor, entonces es riesgoso. Porque podría ser una experiencia basada en algo que la palabra no está enseñando. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en ello y llevar una vida cristiana integral. Es decir, de la experiencia espiritual, de la experiencia de la vida de oración, de la experiencia de la vida en comunión, de intimidad con el Padre, la verdadera experiencia espiritual. Y en el balance entran a tallar otros aspectos como lo sería la santidad, ¿no? La santidad, la vida congregacional, ¿no? La vida ministerial, ¿no? La vida bíblica, la vida de preparación bíblica, el conocimiento bíblico, ¿no? Entonces entran varios aspectos dentro de la balanza, ¿ok? Y ninguno es mayor que otro, sino que todos realmente son fuerzas que contribuyen a mantener todo el sistema espiritual muy bien soportado. Si alguna de estas áreas flaquea, tal y como enseña la escritura, el cuerpo se adolece y por lo tanto empiezan a haber sintomatologías de que la vida espiritual no anda bien. Entonces,